y en esa etapa comienza a escribir una autobiografía propia del 48 al 49. En el mes de abril del 49 sale Libertad Condicional junto con Luis Tronconi Guerrero y Carlos Andrés Pérez, este último que estaba confinado a la gripe y recibe de Octavio Lepage la Secretaría General del partido. El comando clandestino en los años 50 da la orden que los dirigentes que estaban en el exilio regresaran al país. Era una época donde la barbarie todavía no se había desprendido con toda su brutalidad. Era la época de la dicta blanca, Carlos Delgado Chalbó, Pérez Jiménez y Llovera Páez. Leonardo se encarga de la tarea de reestructurar y organizar el partido. Y Alberto Carnevali se encarga del comando de acciones especiales. Dos mártires hermanados en la lucha y en el amor por Venezuela y por los principios de acción democrática. Leonardo organiza los cuadros clandestinos bajo el seudónimo de Alfredo para luchar contra la Junta Militar. En una carta dirigida a sus padres, don Víctor Ruiz, el 17 de abril del 52, porque lo acusaban de terrorista. Todos los dictadores hacen lo mismo. A los jóvenes hoy día los acusan de terroristas. A los de la oposición nos dicen que somos terroristas. Como saben que van a perder unas elecciones parlamentarias, ya comienzan a decir que esa es una oportunidad que tiene la oposición o que la va a aprovechar para conspirar contra el gobierno de Maduro. Ese es el siempre sempiterno discurso de los dictadores. En aquella casa, en aquella época, dice en esa carta, trasluce su valor espiritual, ese que solo las causas justas imprimen al hombre de bien, como lo expresa en esa carta. La Junta Militar lo acusa de terrorista. Esa es la costumbre típica de los fascistas. Pienso que la organización popular hace más daño que el marketing político. De allí que Acción Democrática, la fuerza de la unidad, tiene en esta historia la riqueza para que la juventud emprenda la organización del pueblo en este momento. Leonardo, como lo expresa en su carta, era un hombre de sentimientos limpios y nobles. Algunos dicen, bueno, ¿por qué le pasa a la oposición? Que en la Asamblea Nacional dejamos que pasen estas cosas, que nos agreden. Pero cuando nosotros analizamos y vemos la historia de Puestos Libres, no eran hombres de resentidos, no eran resentidos sociales, no estaban llenos de odio, eran personas de fe. Y él en su carta decía lo siguiente: no he querido hacer de la lucha instrumento personal de venganza para mis enemigos. No obstante que estos han destruido mi hogar, perseguido mi familia, sumido en la miseria espirituales a los míos. Me he sobrepuesto a esas dificultades secundarias y me he mantenido en un plano de altura, negado a dejarme arrastrar por impulsos elementales. Leonardo tenía una extraordinaria certeza política, juicio político, olfato político, conocía el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Fue un precursor en mi criterio en Venezuela y en las luchas latinoamericanas de la utilización del método dialéctico como instrumento de análisis y estudio para buscar la verdad en los procesos sociales y políticos, desprendiendo de ese mito, de esa religión de los comunistas que se creen dueños de la dialéctica. Ruiz Pineda era un hombre de izquierda democrática que utilizaba la dialéctica en la difusión de las ideas y en la fase difícil de la captación de seguidores. Y por eso Leonardo entendió en su ardorosa actuación como conductor civil en esos años posteriores al zarpazo dictatorial contra el presidente Gallego, que el proceso democrático es una confluencia de factores, de condiciones objetivas y subjetivas. Por ello abjuró del puchismo y la aventura. Para Ruiz Pineda estaba claro, convencido, que la formación doctrinaria y la sistemática penetración de las masas era fundamental en la lucha contra la Junta Militar. Eso sigue estando vigente. En julio del 52, meses antes de su vil asesinato, ya presagiaba el rol que el Partido del Pueblo debía cumplir como vanguardia y barricada histórica de la dignidad nacional. Decía él: la represión no pudo aplastarnos porque ya éramos una promoción política crecida en fervor, con la imperdonable fortaleza de un vasto movimiento popular dispuesto a rectificar el
aplicado torturas individuales y colectivas que opacan en refinamiento y sadismo las que signaron de horror al régimen de Gómez. La obra de exterminio iniciada por autoridades policiales, decía él, funciona sin descanso. Campos de concentración al estilo nazi, morideros humanos, donde el clima completa la obra de exterminio. Ni el clamor nacional, ni las víctimas, ni el repudio exterior, ni la recriminación de la propia conciencia han podido frenar el terror policial con trasfondo de morbosa amargura criminal, decía. Frente a esa persecución, Ruiz Pineda, consciente de su importancia histórica, con valentía, sin dobleces, sin protagonismo o individualismo mesiánico, preside el proceso estratégico frente a un aparato fascista, que contaba además con el apoyo de los Estados Unidos y de otras dictaduras militares de América Latina. Era la época de la Guerra Fría, del anticomunismo profesional, y elabora su construcción de acción democrática y doctrina y acción reparadora dentro de los cauces de una resistencia nacional que no se deje provocar por la policía política que buscaba dislocar la resistencia. Decía, se impuso una categórica serie de objetivos de orden lógico y cronológicamente escalonados. Sabíamos que no era una tarea improvisada la de recuperar para el pueblo en acto sorpresivo el poder arrebatado, organización, agitación. La estrategia que Leonardo Ruiz Pineda diseñó para la estructuración del gran movimiento de resistencia en todo el país. Primero, reajuste interno de la organización. Segundo, ensanchamiento de las zonas de influencia del partido. Tercero, lucha a fondo contra el régimen usurpador para impedir su estabilidad. Cuarto, creación de bases para el mantenimiento que precipite la crisis y la diaria labor de proselitismo y de acción en el frente político. Esta estrategia estaba desprovista de personalismo, de la feria de egos que hoy día prevalece en la política venezolana. ¿Cuál era su pensamiento? Ciertamente Leonardo no dejó obra escrita, pero su pensamiento forjado en la fragua de la resistencia era denso y demostraba su plena madurez política. Por eso siempre dijo que nosotros, y lo digo aquí, venimos del discurso de Angostura, del plan de Barranquilla, de las gestas de Ezequiel Zamora, del decreto de garantía de Juan Crisóstomo Falcón, venimos de las tierras de Tupac Amaru que se reprodujo por miles. No es la falsificación de la historia de este momento. Ellos no fabricaron ni inventaron la palabra revolución, los de este gobierno. La palabra revolución la inventó Acción Democrática y la puso en prueba con su vida de sus líderes. En 1819, Bolívar decía, la excelencia de un gobierno no consiste en su teoría, en su forma, ni en su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien se instituye. Ruiz Pineda tuvo claro que los principios eran las reglas tutoras de la política, que es ciencia porque se trata de transformar la sociedad, de entender sus leyes, y eso implica un método científico para interpretarla. Era realista y además por eso decía, han sido fundamentales los objetivos enunciados, para cuyo logro fue establecida una táctica sobre bases elásticas. La conquista del poder, objetivo de partidista, no es por lo tanto algo circunstancial y adjetivo, sino el resultado de una empresa donde han de actuar conjugados todos los factores históricos, sociales y políticos que alientan la compleja dinámica social. Muchas veces se critica la plataforma de la unidad. Muchas veces nosotros no sacamos provecho del valor acumulado de lo que ha hecho la oposición en estos 14 años de lucha contra el fascismo. Pero esa plataforma unitaria hay que robustecerla, fortalecerla con un espíritu de crítica constructivo, no con el espíritu de la destrucción y de la descalificación. Porque repito, como decía Leonardo,
La batalla se dio pese a la persecución. Compañeros como Alberto Carnevale, Octavio Lepage, Luis Augusto Dubuc, Eligio Anzola, Alberto López Gallego, Luis Troponi Guerrero, Ramón Quijada, Jorge Dager, Luis Tabar, Raúl Ramos Jiménez, Simón Alberto Ponsalvi, Carmen Delia Bencomo, Rigoberto Enríquez Vera, Guido Acuña, Luis Manuel Peñalver, Regina Gómez Peñalver, Alberto Nieves, José Trinidad Ramones, Manuel Alfredo Rodríguez, Héctor Alcalá, Raúl Acosta Ávila, Lucila Velázquez, José Agustín Catalá. Mención especial aquí en su tierra, repito, a Raúl Ramos Jiménez, porque perteneció al buró político de la resistencia que presidía Ruiz Pineda. Estuvo preso en San Juan de los Morros 3 años y fue expulsado a Chile, y en este país se unió al grupo del exilio con Palmore Rodríguez, Héctor Vargas Acosta, Clarisa Zanoja. Otro líder, Marcial Mendoza Estrella, que se fue a México, Ángel Borregales, Carlos Álvarez Amingual, José Santiago García Segura, hermano de nuestro amigo Esteban García, miembro del CEN, el profesor Ramón Camacho, recientemente fallecido, Pedro París Montesino, muy ligado a esta tierra, aunque venía del Tocuyo, y de la camada posterior tenemos al compañero Alexis Olmo y a nuestro querido amigo Gabriel Peña Nava, inteligente y avesado dirigente popular areco y yaracuyano. Para Luis Pineda, la lucha por las libertades y los derechos humanos iba fuertemente aparejada a la lucha por la felicidad del pueblo. Su propuesta era acción coincidente y gobierno de equilibrio político. Como fórmulas de emergencia, alto en la lucha entre los partidos para obtener el concurso del mayor número de sectores, que la estrategia de las luchas sociales enseña que la marcha de los movimientos sociales colectivas no está sometida a una enteriza línea de ascenso vertical. Las circunstancias históricas y factores ambientales contribuyen